Invierno de 1876, norte de México. Las noches ya eran demasiado frías para quienes llevaban años viviendo allí. Las familias reforzaron las paredes, apilaron leña y sellaron las grietas. Así era como siempre habían sobrevivido al invierno en esa región. Leña, fuego y espera. Ella hizo lo contrario. Mientras otros construían casas sobre el suelo, una joven cavó en la tierra, sola, en silencio, enterrando su propio cuerpo en la tierra dura, como si cometiera un error irreversible. No sobrevivirá más allá de enero, dijo alguien, sin siquiera detenerse. El frío ya se había cobrado niños ese invierno. Hombres experimentados tiritaban en casas caras. Y, sin embargo, ella indagó más, ignorando miradas, risas contenidas y consejos que parecían más bien una despedida. No fue valentía, era necesario. Esa noche, cuando el viento empezó a cambiar y el cielo adquirió un tono demasiado extraño para la estación, cerró la entrada del refugio improvisado. La verdadera prueba no sería tan temprano en la mañana. Era lo que venía. El pueblo más cercano estaba a casi 4 horas de camino. En teoría, era una comunidad de agricultores y comerciantes. En la práctica, era un grupo de supervivientes que habían aprendido, con un gran coste, a no depender de nadie. Casas espaciadas, pocas palabras dichas, calor que emana más del fuego que de la gente. Allí cada uno cuidaba de sus cosas, y los que no tienen nada, que aprendan rápido. Cuando el padrastro se volvió a casar, la hijastra no tardó en convertirse en una molestia. La nueva mujer no le hablaba, ni siquiera a la mirada. En la tercera noche, el mensaje fue directo al grano. O aceptas lo que te han propuesto, o te vas. La propuesta era matrimonio con un hombre de 47 años, viudo, 2 niños pequeños, una casa de barro y pocas palabras. El frío ya había comenzado. Ella se fue inmediatamente. Él solo llevaba la ropa que llevaba puesta, y una Biblia que pertenecía a su madre, demasiado pesada para lo que contenía, demasiado liviana para lo que representaba. Nadie aprobó la decisión, ni el hombre rechazado ni los vecinos, que creían estar presenciando una muerte anunciada. No dura 2 semanas, dijo uno. El frío nos enseñará, dijo otro. Una mujer testaruda aprende a través de su cuerpo, pero ella no regresó, y no pidió ayuda. 3 días después, alguien vio marcas de estacas en un trozo de ladera que miraba hacia el sur. No había árboles cerca, ni sombra ni refugio, solo tierra compacta, oscura y firme, y alguien estaba allí, cavando. Ella va a enterrarse viva, dijo el primero que pasó. Ella no respondió, no se detuvo, ni siquiera explicó lo que estaba haciendo. En los días siguientes aparecieron otros, algunos por curiosidad, otros por instinto de alerta. Uno de ellos era el señor Adolfo, de 63 años, y padre de 5 hijos. Vio a la joven arrodillada, con las manos sucias de tierra y los ojos hundidos. Eso es pura estupidez y no valentía, dijo, desde lo alto de la mula, cavando más profundo en el frío. ¿Quieres morir lentamente? Ella simplemente asintió, y siguió cavando. El otro día, una señora se acercó con pan aún caliente. No mencionó el refugio, solo miró. Demasiado tiempo para ser considerado amabilidad. En el camino de regreso murmuró, pobre chica, acabará como un animal, enterrada entre los arbustos. El tiempo pasó, y la excavación también. Ella tenía un plan, no completo, no seguro, pero construido con fragmentos de lo que había oído de su madre, lo que había visto a los hombres hacer mal, y lo que los antiguos solían hacer antes de que todos lo olvidaran. Cavar hacia adentro, dijo una vez su madre. Es diferente a cavar hacia abajo. La joven no quería esconderse, quería resistir, de una manera que ya nadie allí recordaba. Pasó 4 noches observando el comportamiento del viento. Acostado en el suelo, podía oír el sonido que hacía al golpear las piedras, como si probara las debilidades de la tierra. Descubrió que, en esa ladera orientada al sur, la brisa era más ligera, como si el invierno estuviera agotando allí. Ella eligió el lugar exacto donde el viento cesó. Mientras todos los demás construían muros hacia afuera, ella cavaba hacia adentro. Sonaba mal, parecía peligroso, pero tenía sentido, al menos para ella. No se lo explicó a nadie, ni siquiera cuando me lo pidieron, ni siquiera cuando se reían. ¿Vivirás como un armadillo? Y luego somos nosotros los que tenemos que desenterrar el cuerpo,
Los comentarios no me molestaron, pero advirtieron, porque ninguno de ellos estaba realmente equivocado. Si el techo se derrumbara, ella moriría. Si el humo quedara atrapado, se asfixiaría. Si el agua se acumulara, se pudriría viva. Ella sabía todo eso. Aún así, empezó. Compró participaciones con lo poco que tenía. Con una pala prestada, él desgarró la tierra y calculó lo que podría convertirse en un muro. El ladrillo era caro, la piedra era pesada. Césped, tierra viva entrelazada con raíces. Cruda, resiliente, libre. Los hombres antiguos lo habían usado. Recordó las historias que contaba su madre, de casas construidas con el suelo, de cuevas que sus bisabuelos habían transformado en refugios. Ya nadie hace cosas así. Eso es algo que haría un indio, ellos han dicho. Algo que solo harían personas que no saben lo que hacen. Ella escuchó todo en silencio. Mientras tanto, midió el ángulo del suelo con una rama doblada. Quería que el agua se escurriera de forma natural, sin charcos. No podía permitirse el lujo de cometer errores que pudieran convertirse en problemas. Un vecino pasó a caballo y se detuvo solo para mirar. No habrá tiempo, señorita. El frío llega más rápido de lo esperado. Continuó golpeando el suelo con el trozo de madera que estaba usando como regla. Escupió en el suelo y se fue. Esa noche, tomó las primeras medidas del techo. Necesitaría madera. Poca cantidad, pero resistente. Incluso arriesgó todo, hasta el pueblo. Regresó con 2 piezas y una deuda. No había suficiente madera, pero eso era lo que teníamos. Decidió que el techo tendría una ligera pendiente para que el peso de la tierra no presionara directamente sobre los hombros de la estructura. El problema fue que nunca había hecho eso antes. No estaba seguro de si el cálculo era correcto. No sabía si la arcilla aguantaría. Lo único que sabía era que el tiempo se acababa. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de la escarcha al romper las ramas de la maleza. Primera advertencia. La madera crujió cuando empezó a montarla. Él no se rindió, pero tampoco parecía confiable. Ella respiró profundamente y no dijo nada. Simplemente lo deshizo y lo intentó nuevamente. Más firme, más profundo, más seguro. En su primera noche dentro del refugio, durmió sin encender fuego. El olor de la tierra era fuerte, húmedo, demasiado familiar para ser un refugio, pero estaba seco. El frío no penetró con fuerza. Fue como si el mundo exterior hubiera quedado atrás. Se despertó en la oscuridad, sin saber si era el amanecer o la tarde. No había ningún sonido, solo su respiración, contenida y superficial, tratando de comprender si era silencio o una alerta. El frío entró por la puerta, una grieta que había subestimado. El viento soplaba como un cuchillo. Se despertó con los pies helados y el estómago revuelto. Ella permaneció allí sentada, inmóvil, durante casi media hora. Me preguntaba si valía la pena quedarse allí. Luego se puso de pie, tomó un trozo de cuero viejo que usaba como alfombra y lo fijó en la parte inferior de la puerta. Improvisó una cortina con los restos de lona del tejado. No solucionó el problema, pero ayudó. Al día siguiente llovió. No mucho, pero suficiente para probar el ángulo del piso. Ella se quedó allí, observando. Una gota cayó cerca de la cama, otro cerca de la estufa. Nada de esto se derramó. Instintivamente, cogió un balde de agua y lo vertió en el rincón más profundo. Él se quedó mirando. El agua desapareció poco a poco. Él bajó. Él no regresó. Primer alivio. Cuando encendió el fuego, tardó casi 1 hora en que el humo saliera de la chimenea improvisada. La arcilla todavía estaba húmeda. Aire quieto. Casi se asfixia intentando calentar el espacio. Tuvo que abrir la puerta de nuevo. El viento cortó, pero el humo se disipó. Al tercer día hizo un agujero en el lado opuesto. Ventilación cruzada. No estaba seguro de si funcionaría, pero era eso, o seguir tosiendo polvo de carbón hasta quedarme dormido. En la 5ª noche durmió con el fuego encendido. Por primera vez, se despertó sintiendo calor. No se seca, no es cómodo, pero caliente. La temperatura exterior estaba cerca de 0. Dentro todavía había vida. Ella anotó todo en un cuaderno que encontró en el fondo de la maleta de su madre. Él diseñó el suelo, las paredes, el techo. Él registró los errores. Explicó los acuerdos. Me quedaría allí, incluso si todos tuvieran razón, incluso si salió mal. Afuera nadie preguntó por ella.
Pero una niña le comentó a su madre que el humo en la colina era tenue y constante. ¿Quién puede encender un fuego con tan poca leña? ¿Quién sigue vivo allí? La pregunta quedó sin respuesta. No hubo respuesta todavía. En la última semana de diciembre, el viento cambió de dirección. No fue abrupto, fue sutil, casi imperceptible, pero ella se dio cuenta. El aire dejó de golpear la ladera, comenzó a gotear detrás de la colina, buscando entrar en ángulos para los que ella no estaba preparada. Esa mañana, el refugio estaba más frío de lo habitual. El fuego tardó un rato en encenderse. La llama parpadeaba incluso con la puerta cerrada. Ella apoyó la mano contra la pared del fondo. Gratis, casi húmedo. Fue la primera señal, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Al día siguiente, la niebla no se disipó. La temperatura bajó sin previo aviso. El sonido de los árboles secos ha cambiado. Y luego, silencio. El tipo de silencio que precede a algo grande. Ella lo sabía. Lo que venía no era solo frío, era el frío. Aquel que las historias antiguas intentaron describir, pero nadie creyó. Antes de que pudiera reforzar el techo, llegó la tormenta. No era solo nieve, era un viento denso y cortante que arrastraba cristales de hielo como agujas. La lona que cubría la ventilación lateral se rompió. El fuego se apagó. Por primera vez, estaba en la oscuridad, y el frío al mismo tiempo. Intentó volver a encender la estufa con manos temblorosas. El partido se rompió. El segundo también. En el tercer intento, la llama era demasiado débil para atrapar la madera. Ella respiró profundamente, y casi lloró, pero se detuvo, se sentó en el suelo, y esperó a que su respiración volviera a la normalidad. Agarró un paño seco, se enroscó alrededor de sus dedos, y lo intentó de nuevo. Las brasas nacieron tímidamente, luego creció. Ella se incendió de nuevo, pero el viento no paró. Instintivamente, empujó la tierra contra el lado exterior del refugio, tratando de cerrar la abertura por donde se abría paso el viento. Me duelen las manos. Su cara ardía, pero ella no se detuvo. El sonido de algo golpeando la puerta le provocó un escalofrío en la espalda. ¿Hay alguien ahí fuera? No pudo ser. Se abrió lentamente. Era un niño. Chica, 7 u 8 años. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos y temblaba tanto que apenas podía hablar. Mi mamá. Ella me dijo que corriera. Detrás de la niña no había adultos. Ella metió al niño dentro sin hacer más preguntas. Cerró la puerta. Él le echó una manta encima y encendió más fuego. La niña temblaba como una hoja, ropa mojada. Su piel es demasiado fría para su edad. ¿Dónde vive? En la curva. Mi madre me dijo que corriera hacia el humo. Era Emma, una de las vecinas que había traído pan semanas antes. Su casa debería haberse derrumbado, o la leña terminada, o algo peor. Ella no pensó. Echó más leña al fuego. Le quitó la ropa mojada al niño. Se secó la piel con paños. La acostó cerca de la pared más cálida, y ella se quedó allí, sentada a un lado, toda la noche. La niña estaba dormida, respirando débilmente, el rostro recuperando su color. Por primera vez no estaba sola allí, y eso lo cambió todo. Ya no había lugar para la improvisación. No cometas ningún error. A la mañana siguiente, antes incluso de comer, reforzó la entrada con piedras y barro. Arregló la lona rota usando los propios cordones de los zapatos. Hizo una desviación en la ventilación y organizó los suministros con más rigor. La niña acordado, débil, pero vivo, preguntó por su madre. Ella no respondió. Él simplemente asintió como si dijera, vamos a investigar esto juntos. La nieve llegó temprano por la mañana, no como un velo, pero como una carga. Un sonido sordo llegó a través del techo del refugio, como si el cielo mismo se estuviera derrumbando silenciosamente. En el interior, a 8 metros bajo la superficie, el fuego persistía. El niño dormía cubierto con 3 mantas. Ella permaneció despierta. Cada hora era una decisión. Fortalecer la entrada. Ajustar la salida de humo. Mide el contenido de humedad en las paredes con las manos. Escuche el viento para predecir grietas. La tierra habló. Ella estaba escuchando. A nuestro alrededor, el pueblo estaba en silencio. Los que antes se reían de ella, ahora estaban encerrados en casas frías, tratando de mantenerse calientes con muebles rotos, ropa amontonada y oraciones silenciosas.
El segundo día, el incendio en el refugio estaba prácticamente extinguido. La leña parecía durar menos tiempo. El viento afuera era tan brutalmente caliente que absorbía el calor a través de las grietas más pequeñas. Se dio cuenta de esto antes de que bajara el termómetro. Él movió la estufa, ajustó la ventilación, creó barreras internas utilizando paños húmedos, que luego congelaba, para sellar el aire. No fue cómodo, se trataba de supervivencia. Al tercer día, el niño se despertó con fiebre. No fue nada serio, pero era frágil. Calentó agua, trituró raíces secas que había guardado en un paño e hizo una infusión. No era medicina, pero me tranquilizó. La cara de la niña estaba sudando. El color volvió poco a poco. Afuera, el mundo se quedó quieto. 4 casas se derrumbaron. 2 por el viento, otros por desesperación. Nos hemos quedado sin leña. Algunos quemaron las camas, otros están en las puertas. Una pareja fue vista intentando cazar en medio de una tormenta de nieve. No regresaron. Ella no sabía eso, pero lo sentí. La tierra tembló levemente, como si llorara por dentro. En la mañana del cuarto día, el silencio cambió de tono. Ya no era una amenaza. Se hizo un silencio. Ella abrió la puerta con dificultad. La nieve era intensa. Cavó un túnel con su cuerpo. Cuando logró salir, el cielo estaba despejado, y el suelo, demasiado blanco para parecer real. A lo lejos vio una casa con la puerta arrancada, otro con la chimenea caída. No fumar. Poco a poco, empezaron a salir figuras de los refugios, lentas y mayores que antes. Un hombre caminaba llevando una manta en su espalda. Dentro, algo pequeño. Él no la miró, ni siquiera fue necesario. Esa noche, regresó al refugio, reavivó el fuego. La temperatura se mantuvo estable, 62 grados. El niño estaba durmiendo, todavía vivo. Ella comió lentamente, no por cansancio sino por respeto. Todo había funcionado, no porque fuera más fuerte, pero porque escuchó lo que otros habían olvidado. Lo que la tierra enseña no llega deprisa, ni siquiera con orgullo. 2 días después de la tormenta de nieve, apareció el señor Adolfo. Fue diferente, no montado, no altivo. Caminaba lentamente, con una manta sobre los hombros y los ojos hundidos. Llevaba un cubo vacío. Se detuvo en la entrada del refugio. Él no pidió permiso. Tampoco intentó mantener su postura anterior. Simplemente dijeron que todavía tienes leña. Ella no respondió. Se abrió el espacio, señaló hacia el interior. Él entró, se sentó en el suelo, junto al muro de barro. Unas manos temblorosas se extendieron en busca del calor. Miró a su alrededor en silencio. Mi casa, ya no cabe nada. Hasta el fuego se escapaba por las grietas. Ella fue a la esquina. Cortó pequeños trozos de madera. Él entregó el cubo lleno, sin mirarles a los ojos. Él asintió. Estuvo a punto de inclinar la cabeza, como para decir algo más, pero no lo hizo. Y se fue. Ese mismo día llegó la señora que vendía pan con su hija. La niña corrió hacia adentro. Reconoció el calor. Él sonrió débilmente. La salvaste. Ni siquiera sé cómo agradecerte, dijo la madre. No teníamos más comida, ni fuerzas. Pensé en venir antes, pero... Estúpido orgullo. Sacó 3 frascos del estante, de frijoles, de sal y de manteca de cerdo. Se lo entregó sin hablar. El otro dudó, pero luego lo sujetó con fuerza. Antes de salir, la mujer se detuvo en la puerta. No deberías haberlo soportado, pero lo hiciste. Todos cometemos errores. El protagonista no respondió. Él simplemente volvió a ocuparse de la estufa. Más tarde apareció Thomas, el hombre de las críticas más técnicas. Ella llevaba a su hija en brazos. La cara de la niña estaba morada en los bordes, nariz y dedos casi congelados. Se detuvo y miró dentro. No estoy aquí para preguntar por mí, dijo. Es por ella. Ella se levantó del banco. Él quitó la manta de la cama, lo extendió en el suelo cerca del fuego. Ella hizo un poco de té. Traje paños secos. Dejó que la niña descansara. Thomas permaneció inmóvil todo el tiempo. No tocó nada. No dijo nada más. Cuando la niña empezó a respirar mejor, susurró. ¿Cómo lo supiste? Ella solo respondió después de unos segundos. Escuché. Las historias. La tierra. Los errores de otros. Miró al techo, como si reconociera su propio fracaso. Antes de irse dijo, si quieres puedo reforzar tu techo.
Aprendí algunas cosas viéndote sobrevivir. Ella asintió. El último en aparecer fue el reverendo. Sin su esposa, sin Biblia, sin discurso, se detuvo frente a la puerta, con el sombrero en la mano y el rostro abatido. Vine a decir que me equivoqué, que subestimé más de lo debido, que juzgué sin saber. Ella se puso de pie. Él esperó. No ocuparé tu espacio, pero si puedes, enséñame, para que otros no mueran igual. Sacó uno de los cuadernos donde anotó medidas, dibujos y observaciones. Se lo entregó. Él regresó adentro. Cerró la puerta. No hicieron falta disculpas ni siquiera por admiración. Lo que ella construyó hablaba por sí solo. En primavera las huellas aún eran visibles. La marca de la puerta excavada en el suelo. Las huellas de quienes vinieron a pedir ayuda. Los restos de nieve sucia donde el sol tardó en llegar. Ella no se mudó de casa, pero cambió lo que ocurría a su alrededor. Poco a poco, 2 familias más fueron cavando en las laderas. No tan profundo. No es tan exacto, pero inspirado. Ella no ofreció ningún plan. Solo mostró lo que funcionaba, y dejó que otros lo vieran. Tomás, el hombre con la piedra, cavó un hoyo en el fondo de su propia casa. Creó un área de retención de calor. Dijo que fue su idea, pero la pared estaba cubierta de arcilla seca, igual que la de ella. El señor Adolfo reapareció. Esta vez se trata de preguntar dónde encontrar el tipo de arcilla adecuado. Quiero hacer algo por mi nieto. Para la próxima, ella señaló. Él no respondió. La señora que vendía pan construyó un gallinero parcialmente subterráneo. Es más fácil mantener vivas las gallinas con el calor que proviene de la tierra. Ella comentó a sus vecinos. Nadie lo dijo en voz alta, pero todo el mundo sabía de dónde venían esas ideas. Su refugio se convirtió en un punto de referencia, no como un monumento, pero como prueba, que era posible hacer las cosas de otra manera. Escuchar el suelo, la humedad, el viento. Funcionó. A principios de año, un comerciante de la ciudad le preguntó si podía enseñar a otros. Ella pensó. Dije que sí, pero solo si se hace con calma. Él enseñó a 10. Después de los 20, luego se detuvo. No quiero ser profesor. Solo quiero que la gente deje de morir por nada. El invierno siguiente ningún niño murió de frío. Ninguna casa se derrumbó debido al viento. Ninguna mujer fue obligada a aceptar refugio a cambio de silencio. La comunidad ha cambiado, no en el discurso, pero en términos de comportamiento. Ella se quedó allí, llevando la misma ropa, el mismo techo de tierra, pero ahora, cuando alguien pasaba y veía la fina columna de humo que se elevaba desde la ladera, ya no se asombraba. Camina con respeto. Ella nunca explicó lo que hizo, ni siquiera intentó convencer a nadie. Él simplemente cavó. Se equivocó en silencio. Lo corrigió en voz baja. Y cuando llegó el frío ella estaba lista. No porque fuera fuerte, pero porque prestó atención. Mientras todos los demás corrían tras las alturas, ella miraba al suelo, y allí encontró refugio, calor y respuestas. El invierno ha pasado. La tierra permaneció, y lo que parecía una debilidad se convirtió en una fortaleza. Algunas historias no necesitan aplausos, solo de memoria.